Muy buenos días. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias al equipo de alabanza. ¿Hay algún influencer en este lugar? La Pati Mora dice, "Ay, yo pensándolo bien, puede ser que sí. ¿Pero influye en otros? ¿Y cuántos de aquí son influenciados constantemente? Como que pienso una cosa, después no, mejor escuché a otra persona, no, cambió de opinión. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Para bien o para mal? Ya, vamos a hacer una dinámica muy cortita. Usted tiene que buscar a dos personas, ¿ya? Si es su familia, mejor todavía, porque eh, uno tiene que influir al otro. Y el tercero va a ser testigo, va a ser árbitro, va a decir, ¿se logró o no se logró el objetivo de influir en el otro? ¿Ya? Esto es muy importante que lo entendamos, por eso tenemos que hacer esta actividad y les voy a explicar por qué la vamos a hacer, pero primero tenemos que hacerla. ¿Sí? Uno va a influir en el otro, por ejemplo, con cosas como te animo a subir a Jerusalén el próximo año. Puede ser, te animo a que vayamos a orar por un enfermo, que me acompañes en el Ministerio de la Misericordia. O te animo a que abraces el ayuno, que tomes este ayuno. O te invito a cosas tan cotidianas como te invito a que salgamos a correr una vez a la semana, a trotar, ¿sí? O a hacer ejercicio en algún lugar. ¿Ya? Nos juntamos los dos, puede ser esposo o esposa. El tercero tiene que ser el árbitro. Tiene que presenciar si hubo influencia o no hubo influencia, porque quizás no hay influencia, quizás la persona no alcanzó a influir. ¿Estamos de acuerdo? Ya, tenemos 2 minutos. Ahí estoy viendo el reloj, son las 11:44. 2 minutos. Puede ponerse de pie. Carlos y Nora, ahí pueden buscar María Angélica. María Angélica puede ser ahí la testigo. ¿Ya? Carlos Castillo puede ser el testigo de Chantal y de Héctor Patricio. Pero todos tienen que buscar a alguien. Quiero felicitarlos, lo están haciendo muy bien. Los felicito. A ver, quiero preguntarle a Hugo y a Eduardo, ¿se logró la influencia o no se logró? ¿Sí? ¿Qué dice Eduardo? ¿Quién influyó? ¿Quién fue influenciado? Muy bien. Priscila, ¿los dos se influenciaron mutuamente? ¿Se influyeron? Ya. Muy bien. Quiero pedirle que ponga mucha atención acá. Esta es una ilustración porque nosotros a veces no somos conscientes de la influencia que el mundo espiritual trae a nuestras vidas. Aquí hubo un testigo que presenció, ¿verdad? Pero en nuestra vida a veces somos influidos, somos oprimidos espiritualmente y nosotros no percibimos esa influencia, ¿ya? Y la Biblia habla mucho de la batalla espiritual. Esta es nuestra segunda temática en esta serie de 4, ¿sí? La segunda de 4, haga así conmigo, la segunda. La semana pasada Andrés Espejo nos habló acerca de la intercesión, de clamar por nuestra vida, de ponernos en la brecha, de clamar por nuestro país. Estamos comenzando nuestro ayuno mañana, si Dios lo permite, así que hoy día coma harto. No haga eso como dijo Andrés. No se vaya a pegar un festín de comida porque no es buena idea. Prepare su corazón para este ayuno. A mí, yo lucho con el ayuno, estoy aprendiendo hace muchos años, pero generalmente uno come en la noche muchas cosas que no debe comer, que le afectan, ¿sí? La digestión al otro día, y uno necesita prepararse. Así como cuando usted se prepara para un examen, deja de comer o se prepara, duerme en las horas que debe dormir, usted debe prepararse. Andrés nos compartía eso el otro día, muchas gracias. Y es importante que nosotros nos preparemos. Estamos en una batalla, hay un adversario real, no es un cuento, Satanás es real, es el adversario, el acusador, el ladrón, ¿cómo más se le conoce? Como la serpiente antigua,
el dragón, padre de mentira. Y él lanza ataques en forma sistemática, ordenada muchas veces, ¿sí? Bien organizada. Y Jesús luchó contra los poderes del mal. Y hoy yo quiero centrarme en un pasaje que está en el Evangelio de Marcos. Jesús tiene el primer enfrentamiento contra los poderes del mal en forma más cuando Satanás lo tentó, ¿se acuerdan? Y él no pecó, ¿sí? Fue tentado en todo, pero no pecó, ¿sí? Este es un enfrentamiento público, público. De hecho, sucede en una sinagoga. Las sinagogas, que son agrupaciones, por lo menos de 10 personas, luego de que el templo había sido destruido por los babilonios, su templo, el lugar sagrado, el lugar de reunión, donde adoraba el pueblo de Israel al Dios de los cielos y de la tierra, ese lugar había sido destruido. Comenzaron a construirse sinagogas en distintos lugares. Y esta sinagoga estaba en una ciudad llamada Capernaum, que muchos cuando han ido a Israel a la peregrinación han visitado, de hecho, la sinagoga de Capernaum. ¿Sí? La vamos a mostrar ahí, que está en una foto pronto. Pero en Marcos capítulo 1 encontramos este enfrentamiento y vamos a leer del versículo 21, 21, y le quiero pedir que me ayude, ¿sí? Vamos a leer, usted va a leer los pares, yo voy a leer los impares, ¿ya? 1:21. ¿Todos lo tienen? ¿Sí? Algo pasó que no sé, se quedó pegadito. Ahí sí. Súper. Gracias. Gracias. Va a estar aquí adelante en la pantalla, pero usted lo importante es que lo tenga en su Biblia, ¿ya? Entonces, Marcos 1, 21 al 28. Dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, pero Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? 1, 2, 3. ¿Qué es esto? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Yo aquí tengo otra versión también. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Qué observas tú en este pasaje? Ponga mucha atención. ¿Dónde transcurre toda esta escena? En Capernaum. Capernaum quedaba en una región que era Galilea. Ahí está en la pantalla, Galilea, la región llamada Galilea, Capernaum, una ciudad pequeñita al noroeste, casi al centro, arriba, ahí donde está ¿verdad? El símbolo rojo, ahí está Capernaum, la ciudad que Jesús escogió para hacer ahí su hogar, ¿ya? Y Capernaum es un lugar en la Biblia que es muy interesante porque
dice Mateo, dice que si en Tiro, en Sidón, allá arriba, que eran lugares gentiles, se hubieran hecho los milagros que se hicieron en Capernaum, ¿sí? Probablemente hace rato se hubieran arrepentido, pero Capernaum vio muchos milagros, pero mucha gente no se arrepentía, ¿ya? No era un lugar espiritualmente entregado al Señor, dispuesto al Señor. Ahí el Señor Jesús decidió hacer su morada. Entonces, en una sinagoga, ¿quién va a las sinagogas? Los creyentes. Era un creyente judío que esperaba la venida del Mesías. Y esto es muy interesante, porque un creyente, entendemos que era un creyente, no sabemos si era un gentil que se había convertido en judío o si era un judío, no sabemos. Pero en una sinagoga, en un lugar de reunión espiritual, había un hombre con un espíritu inmundo. ¿Ya? Dice Lucas que tenía un espíritu, dice que tiene un demonio. De hecho, en Lucas 4, mejor para que lo leamos. Lucas 4, recuerde que Marcos, Lucas, Mateo son evangelios que contienen contenido similar, son los sinópticos, que tienen una visión conjunta, se complementan. Y Lucas 4, ¿quién lo encontró? 4, 30 y 33. Dice que había en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo. Y gritó a gran voz. Esa es la expresión que ocupa esta versión. ¿Qué dice la versión de ustedes? Pati, la suya, ¿qué dice? Ahí está bien. ¿Y la Reina Valera qué dice? Mira qué interesante. ¿Por qué? Porque esto es muy, muy importante, porque una cosa es ser poseído y otra cosa es que tenga un espíritu inmundo. ¿Ya? O sea, un cristiano, un hijo de Dios, no puede ser poseído, pero puede tener un espíritu. ¿Qué significa ser poseído? La posesión es tener una cosa o tener una persona, en este caso, con ánimo. Si somos bien jurídicos, legales en nuestra definición, con ánimo, con intención de señor y dueño. Poseer algo es tenerlo con el deseo de ser dueño, de dominar. ¿Ya? Un arrendatario, ¿es poseedor de algo o es un mero tenedor? Tiene algo, pero no lo tiene con ánimo, señor, aunque quisiera ser dueño, ¿verdad? No lo tiene. Legalmente no tiene derecho sobre esa habitación, ese departamento, esa casa. ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted se va de vacaciones, usted invita a mucha gente a su casa que usted arrendó y usted le puede decir mil cosas, ¿verdad? Oh, esta es mi casa, pero usted no es dueño. Un demonio no puede poseer a un cristiano, ¿me doy a entender? Pero puede habitarlo, ¿sí? Puede influir sobre un cristiano. Y aquí encontramos a un hombre, yo creo más que la palabra poseído, era un hombre que estaba habitado por un demonio. Era un creyente, por algo iba a la sinagoga. Capernaum no era una ciudad, es como decir una sinagoga en Hollywood, es como decir una sinagoga en San Francisco. San Francisco, no San Francisco Mostazal, sino que San Francisco de California. ¿Me doy a entender? Una ciudad que es conocida por estar lejos de Dios y hay una sinagoga. ¿Quiénes van a esa sinagoga? Los creyentes, ¿sí? Quizás son pocos, comprometidos. ¿Qué sucede? Si vemos a Marcos capítulo 1, esto es muy importante para entender bien cómo esto puede afectar nuestras vidas también. ¿Ya? ¿Qué encontramos en este pasaje? Encontramos que era un día de reposo, se reunían en la sinagoga, Jesús comenzó a enseñar, probablemente alguien le pidió al encargado de la sinagoga que permitieran a este rabí,
a este rabino, a este maestro que enseñara. Porque se les permitía a algunas personas sin necesidad de ser parte de una sinagoga que enseñaran, ¿ya? Y se admiraban de su enseñanza o de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Vamos a preguntarnos después de dónde viene esa autoridad. Y no como los escribas, los que conocían muy bien la Torá, la ley de Dios, perfecta ley de Dios, pero ellos tenían sus interpretaciones, ellos consideraban más lo que decían los otros rabinos, eso era su autoridad. Aquí la autoridad era la palabra de Dios, Dios mismo, Jesús hablaba de parte de Dios, no de la interpretación humana, ¿ya? En ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo. Y él comenzó a gritar: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? El demonio, al escuchar la palabra de Dios, ese demonio no se había manifestado antes. Se manifiesta cuando un hombre de Dios habla palabra de Dios, ¿sí? Ese demonio estaba escondido, por así decirlo, y quizás el mismo hombre no era consciente de que, no lo dice la palabra, pero muchas veces las personas no son conscientes de que están siendo habitadas, influidas, oprimidas por un demonio, ¿ya? Y entonces este hombre dice: has venido, no es este hombre, es el demonio el que dice: has venido, pero a través de un hombre. ¿Se dan cuenta? Eran las palabras de un hombre que eran el instrumento de un demonio. ¿Has venido a destruirnos? ¿Qué le está diciendo? Aquí la palabra destruirnos no es de aniquilarnos, no es de una destrucción total, sino que se refiere a la pérdida, a la ruina, a la pérdida de bienestar, porque ellos saben cuál es su destino: el lago de fuego, donde van a experimentar tormento eterno. A diferencia de lo que muchos piensan, que cuando una persona se muere, todo es aniquilado, se apaga la tele, como dicen algunos, y no hay nada más. Eso es una creencia errónea, porque la Biblia habla de un tormento eterno para el diablo, para sus ángeles caídos y para todos aquellos que han rechazado la salvación de Dios, ¿sí? Hay un tormento eterno, no hay tal cosa como aniquilación, no hay tal cosa como que el alma deja de pensar, deja de sentir. La Biblia dice otra cosa. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces esa palabra que está utilizando aquí el demonio, destruirnos, es tormento eterno, ruina, destrucción, en ese sentido, ¿sí? No es que dejen de existir. ¿Estamos de acuerdo? Luego, si usted sigue avanzando, el demonio dice: yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero esto es un reconocimiento de sumisión y de obediencia. ¿Es un elogio y una alabanza? ¿O es un acto de desafío? De desafío, porque el diablo no puede arrepentirse. Los espíritus inmundos no pueden arrepentirse. Hay gente que dice: no, pero si Dios igual va a ser bueno, igual va a perdonar a Satanás. Eso que yo estoy diciendo es contrario a lo que Dios mismo dice. El diablo no puede arrepentirse, ¿sí? Nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Un pecador puede arrepentirse. ¿Qué hace Jesús? Versículo 25. Díganme ustedes, por favor, ¿qué hace Jesús? Dígalo fuerte. ¿Qué hace Jesús? Lo reprendió. Pero esta reprensión no es para provocar en él un arrepentimiento. Esta reprensión, hay dos acepciones para la palabra reprensión en el griego, y esta no es para provocar arrepentimiento. Lo reprendió, lo silenció, ¿sí? Literalmente, una de las palabras que se ocupa acá es colocar un bozal, ¿sí? Jesús silenció al demonio. ¿Y sabe por qué Jesús silenció al demonio? Porque el Señor Jesús no quería, y sabiamente no quería, y lo voy a mostrar acá adelante. Bueno, ahí está la sinagoga, ahí en lo que se ve
cuando uno va a Jerusalén y uno va a Galilea, aquí están los restos de la sinagoga. A eso a uno le enseñan, ¿sí? La parte de la arqueología que ellos manejan tan bien, ¿sí? Todos los años, hay mucha arqueología, en todo momento están descubriendo cosas nuevas, ¿sí? Ahí está la ciudad de Capernaum, no quería pasar por alto eso. Y quiero llegar a este punto. Jesús silenciaba a los demonios para que el testimonio de la verdad no fuera en ningún momento ligada a Satanás, ¿sí? Jesús los silenciaba. Jesús no quería que la gente fuera evangelizada por demonios, ¿sí? Claro, y porque ellos anunciaban algo que era verdad. Tú eres el santo de Dios, tú eres el hijo de Dios, has venido a atormentarnos antes de tiempo, dice otro. ¿Ya? Mire qué interesante, ¿ya? Sigamos sumergiéndonos en este pasaje. Cállate, le dice. Es una orden clara que debe obedecerse inmediatamente. Porque había una enormidad en el pecado de estos demonios. Querían influir, querían destruir. ¿Qué hace el demonio? Un último intento de ¿qué? Versículo 26. ¿Qué usted observa en el versículo 26? ¿Qué intenta hacer el demonio? Intenta abusarlo por última vez. ¿Sí? Humillarlo. Porque la Biblia da a entender que estos hombres, estos niños endemoniados, se revolcaban en el piso. O sea, el diablo por todos lados quiere humillar a las personas. ¿Sí? Por eso personas que Dios las ha usado constantemente en el ministerio de la liberación, cuando pasa eso, intentan por todas las formas posibles que eso no ocurra, ordenándole a ese demonio que salga y conteniendo a esa persona. Porque, ¿qué es lo que quiere hacer el diablo? Hacer show, humillar, destruir a esa persona. Jesús, ¿qué es lo que hace? Aún, pero uno se puede preguntar, ¿por qué el Señor lo permitió? No lo sabemos. ¿Por qué el Señor permitió que por última vez este hombre tuviera convulsiones y saliera nuevamente un grito? ¿Sí? Y ahí dice que salió de él. No sabemos por qué Dios lo permitió, por qué el Hijo de Dios lo permitió, pero dice en Lucas 4, volvamos a Lucas 4, hay algo que no aparece en Marcos. Lucas 4 dice que salió de él y no le hizo daño alguno. No sabemos si no le hizo daño alguno en ese momento o se está refiriendo a que no le hizo daño alguno de ahora en adelante. Pero aún el Señor en su soberanía permite que esta última manifestación se vea, visible. ¿Ya? Volvemos a Marcos 1. ¿Y qué podemos observar acá? Todos se asombraron, ¿verdad? Todos se asombraron y entonces ellos, los que estaban en la sinagoga, dicen, ¿qué se preguntan? Ayúdenme ustedes, el 27. ¿Qué se preguntan? ¿Qué es esto? O en otra traducción diría, ¿quién es este? ¿Sí? Digan conmigo, ¿quién es este? O sea, porque le hablan los demonios y salen. Ellos nunca habían visto eso. Habían visto milagros, habían visto cómo Elías sanaba a un enfermo, cómo resucitaba muertos, cómo hacía flotar un hacha, ¿sí? Cómo se abría el mar, el caso de Eliseo, lo del hacha, si no me equivoco, y habían visto muchos milagros, pero entiendo yo que ninguno de ellos había escuchado de sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, ¿sí? Sus tatarabuelos, que un demonio había salido de una persona. ¿Ya? Mire qué interesante. ¿Quién es este? ¿Qué es esto? Que él manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Ellos sabían de los espíritus inmundos, habían escuchado. Habían escuchado probablemente del espíritu inmundo que oprimía a Saúl. ¿Se acuerdan cuando el rey David tocaba el arpa? Y salía y se iba, se alejaba. Pero ellos nunca, o sea, no dice que nunca vieron. Mira, hay un ejemplo interesante, porque ahí vemos que un ejemplo que un espíritu se alejaba, ¿sí? Pero, claro, volvía. Pero aquí Jesús, mira que bueno, aquí hay personas que estudian la Biblia. Muy bien, Pati. Volvía después, porque después volvía a ser oprimido. Pero ellos nunca habían visto en su historia que un hombre echara fuera demonios. Era algo demasiado potente. De hecho, ¿qué dice Mateo 12:28?
Richard, si usted me puede ayudar. Yo le voy a pasar aquí el micrófono. Mateo 12, 28. Está ahí en la pantalla. Pero búsquelo en su Biblia mejor, ¿ya? O sea, todos. Richard lo puede leer de la pantalla, pero todos los demás, por favor. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mire ¿qué le está diciendo qué le está diciendo el Señor? ¿Ustedes no habían visto eso? Mire qué hermoso esta interpretación, esta conclusión que estamos llegando ahora, que no estaba preparada por mí. Ellos nunca habían visto demonios salir de las personas. Era algo visible, algo notorio. Jesús les dice, si yo echo fuera demonios es porque el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios está entre ustedes. Dice otro versículo. El reino de Dios está entre ustedes. Otras versiones, creo que la King James en inglés dice en ustedes. El reino de Dios se va a manifestar en ustedes. Quiere visitarlos. Como diciendo, quiere manifestarse también en ustedes. Estamos observando, interpretando, pero ahora nos va a tocar la parte más importante. ¿Cuál es la parte más importante? Aplicar. ¿Ya? Pero por eso necesitamos hacer un buen estudio para poder interpretar correctamente y para poder aplicar correctamente. ¿Qué es lo que responde este demonio? Aterrorizado y furioso. Protesta contra Jesús. Eso es lo que él hace. Protesta. No es una alabanza, no es un desafío. ¿Sí? Y yo les quiero preguntar, ¿les llama la atención por qué él dice, el demonio le dice a Jesús, primero, ¿por qué en el versículo 24, en el versículo 23 dice que hay un espíritu inmundo, un demonio? Pero ¿por qué en el 24 dice, has venido a destruirnos? ¿Por qué dice como en forma plural y no singular? ¿Por qué no dice, has venido a destruirme? ¿Perdón, Claudia? ¿Ya? Mira, bien, Claudia, no había pensado en eso. Porque habla de la persona y del espíritu, ¿ya? Pero ¿quién es el que está hablando? El espíritu, a través de la persona. Entonces, ¿qué le está diciendo? Probablemente, claro, en otro versículo que es Marcos 5 habla de legión. Jesús le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Legión, porque son muchos. Probablemente aquí vemos que en el relato vemos que hay un espíritu, pero ese espíritu es uno el que habla, porque no son varios que hablan, es uno que habla, está hablando en representación de varios, ¿ya? El vocero, el representante, ¿sí? Esa es la conclusión como más adecuada, creemos, ¿ya? ¿Está de acuerdo usted? Entonces, lo importante es que Jesús lo liberó, ¿ya? Y echó fuera, yo creo que no solo a uno, sino a todos esos demonios que estaban oprimiendo a este hombre, que era un hombre creyente, ¿sí? Que estaba en la sinagoga, ¿sí? Si retrocedemos a la pregunta, ¿de dónde el Señor tiene esta autoridad? Y le quiero pedir que me ayude a buscar estos versículos que están acá en la pantalla. Mateo 9:6. Héctor Patricio, por favor, Mateo 9:6. Carlos, si me puede ayudar a leer Mateo 28:18. Yo le voy a pasar el micrófono. Juan Arenas, si puede leer Juan 5:27. Aquí estamos invitando a los varones a que lean, ¿verdad? Los varones, porque nos estamos preparando para nuestro congreso de varones. Emilio, si puedes leer, por favor, Primera de Pedro 3:22. Son 4 versos, 4 pasajes que hablan de la autoridad del Hijo de Dios. Entonces, no es necesario que se ponga de pie, puede leerlo ahí desde su puesto. Mateo 9:6. Mateo 9:6. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, al paralítico dice,
entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Muy bien. Jesús sanando a un paralítico, ¿se acuerdan? Y los judíos que acompañaban a este hombre paralítico se rasgan sus vestidos porque como un hombre podía perdonar pecados, si solo Dios puede perdonar pecados. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo también soy Dios, yo soy Dios. El Hijo del Hombre, que es un título mesiánico, un título que aparece en el libro de Daniel, el Hijo del Hombre, ¿sí? Es un título que advierte la venida del Mesías. El Hijo del Hombre tiene autoridad, potestad para perdonar pecados y para sanar enfermedades. ¿Ya? Miren lo que dice Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sí, ese versículo todos lo conocemos, ¿verdad? Porque ahí comienza la gran comisión. ¿Qué había sucedido justo antes de eso? Jesús había resucitado, había muerto en la cruz y había resucitado al tercer día. Él tiene toda autoridad, toda potestad me es dada. Vamos a corroborar esto. Juan 5, 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Le dio autoridad. Si lees el versículo anterior, vas a encontrar que Dios, el Padre, le da al Hijo el tener vida y le dio autoridad para hacer juicio. Jesús, Él es el juez. ¿Sí? Esa autoridad le es dada. Y Primera de Pedro 3:22. Hola. En la versión NTV. No hay ningún problema. Muchas gracias. Ahora Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios, y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Ahí está. Y en la otra versión, para que lo comparemos, dice, Primera de Pedro, si puede buscarlo en su Biblia, dice: quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. El Padre le dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado de tus pies a todos tus enemigos. El Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre y Él tiene autoridad sobre ángeles, ángeles buenos que sirven a Dios y ángeles caídos que son de las tinieblas. Autoridades y potestades, principados. El Señor Jesús tiene toda autoridad. Entonces, con esa autoridad, Él fue, acalló a ese demonio, lo silenció y lo echó fuera. Y liberó a este hombre. Y hay muchos otros en que Él le devuelve, ¿sí?, a su madre o a su padre, le devuelve al hijo que estaba oprimido. Entonces la pregunta que yo debo hacerme: yo no voy a una sinagoga, porque veamos las similitudes y veamos las diferencias. Yo no voy a una sinagoga, pero yo voy a mi reunión, ¿verdad? Voy a mi reunión de matrimonios, me conecto por Zoom a mi reunión de damas, o vengo presencial a la reunión del MOOC, Movimiento Universitario, o a Conexión Total, o a los jóvenes profesionales. Yo me reúno. Pero yo puedo llegar a este lugar con un espíritu que quiere oprimirme, angustiarme. ¿Puede ser? ¿Y qué es lo que necesito entonces? Que Dios me libere. ¿Sí? O sea, ¿tú has identificado últimamente una opresión espiritual en tu vida? La semana pasada a mí me tocó compartir en la Casa Iglesia Providencia y había tenido una pequeña conversación con mi esposa. A ustedes no les pasa. Pero fue livianita y yo después le pedí nos pedimos perdón. Bueno,
Y yo me fui en un momento al auto porque estábamos celebrando a mi papá en su cumpleaños. Me fui al auto a orar y yo dije, Señor, hay cosas por las que yo debo orar en mí y debo renunciar espiritualmente, porque a veces yo puedo estar siendo oprimido por un diablo y no me doy cuenta y se me manifiesta en actitudes, ¿ya? No todo es puro diablo, como alguien dijo, ¿verdad? Porque cuando le ofrecían comida, puro diablo, puro diablo. No es que yo también tengo deseo de, cuando le ofrecían cosas ricas y yo no puedo, ¿sí? No puedo andar viendo a Satanás en todos lados, pero yo no puedo ignorar las maquinaciones del enemigo. O sea, hay una carne, hay un deseo de mi carne, y si yo no me cuido, yo veo las consecuencias, ¿verdad? Porque ando con dolor estomacal y todo lo que ustedes saben, con malestar, pero también hay obras de la carne por las cuales el diablo toma lugar. Porque el apóstol Pablo dice en Efesios 4 que no estén enojados hasta ponerse el sol, como diciendo, no permitas que se ponga el sol y tú sigas enojado, ¿sí? Y de ahí dice, no den lugar al diablo. ¿Qué le está diciendo Pablo a los efesios? Y que lo está diciendo a muchas iglesias, no solamente a la de Éfeso, probablemente a muchas iglesias de Turquía, Asia Menor, y a nosotros también, 2000 años después. ¿Qué nos está diciendo? ¿Saben qué? Ustedes pueden darle lugar al diablo. Entonces no le den lugar al diablo, porque si dice no le den lugar al diablo es porque sí se puede, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Jesús dice en Juan, en el Evangelio de Juan dice, y él no tiene parte en mí. Satanás no tiene ninguna parte en mí. O sea, Jesús fue el único que nunca le dio lugar al diablo, ¿sí? El diablo lo tentó, pero él no le dio lugar. ¿Se da cuenta? Lo puso en su lugar y le respondió. No se puso a pelear con el diablo, no se puso a insultarlo, como una vez una señora que fueron a la peregrinación a Israel y vio una imagen fuerte de esta egipcia, creo que era en Egipto, estoy casi, y contaba la historia que le empezó a decir cosas como improperio al Tutankamón, no sé qué, y esa noche se sintió muy oprimida. Uno no tiene que ponerse a insultar al diablo, ni a conversar con el diablo, ¿sí? Lo único que nos muestra Jesús es la pregunta, ¿cómo te llamas? Quizás sabía cómo se llama Dios, pero quizás para enseñar, pero no se puso a conversar con el diablo. Lo acalló totalmente y liberó al hombre, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo? En mucha oración, decirle, Señor, ¿hay algún espíritu que me esté oprimiendo? Que me esté queriendo aplastar, angustiar, confundir. Porque el Salmo 18, David era un hombre de Dios, y el Salmo 18, sin ver todavía a Jesús en acción, liberando a los demonios, liberando a los endemoniados, perdón, el Salmo 18 que leíamos en la oración, dice que lo rodearon ligaduras de muerte. Salmo 18, versículo 4, los lazos de la muerte me cercaron y los torrentes de iniquidad. Y en una versión más textual dice, los torrentes de Belial. Belial es uno de los nombres que se le da al diablo. Los torrentes de Belial me atemorizaron. Lazos del Seol me rodearon. Él veía una lucha espiritual, no solamente que Saúl quería matarlo. Él veía que había una acción espiritual. ¿Quién quería matar? ¿Quién quería destruir a David? El mismo diablo. La profecía daba, o sea, mire qué interesante. De la línea de David venía el Hijo de Dios, el Hijo de David. ¿Por qué siempre el diablo ha querido destruir al pueblo de Israel? Históricamente. Porque ¿qué es el pueblo de Israel para Dios? Su pueblo escogido, porque de ahí van a ser el Mesías para el mundo. ¿Se da cuenta? Como el diablo siempre ha querido destruir, perseguir. Porque quiere dejar a Dios como mentiroso. Dios ha dicho que su pueblo va a permanecer para siempre, que de ese pueblo va a salir el Salvador del mundo. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en el Hijo de Abraham, en el descendiente de Abraham. El que dijo antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Se da cuenta cómo la Biblia tiene toda una secuencia y una unidad maravillosa? Y tenemos clara la autoridad que el Señor tiene, tenemos clara la autoridad de dónde viene, y aquí hay un pasaje que dice cómo Dios les da autoridad a los discípulos.
Vamos a leerlo juntos. Lucas 10, del 17 al 20. 1, 2, 3. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Muy claro el Señor, el gozo no debe estar en que tú ves, o sea, era algo maravilloso que ellos estaban aprendiendo, porque Jesús les dijo: limpien leprosos, sanen enfermos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Incluso antes de orar en nuevas lenguas, antes de orar en lenguas espirituales, que eso fue en Pentecostés, ellos estaban echando fuera demonios. Pero para nosotros es como algo tan difícil, ¿verdad? Como tan inalcanzable, como tan lejos. Yo pienso que nosotros necesitamos primero orar por nuestra propia vida. Si es necesario, pedirle a una persona que ore por mí. Yo me acuerdo que una vez estaba acá, el año 2000, puede haber sido el año 2007, 2008, y vino un misionero y le dijo: Olger, ¿puedo orar por Daniel? Y también con su papá. Entonces llamó a mi papá y oramos, ahí fuimos a la oficina de Olger y oraron por mí. Y dije: Señor, gracias, porque cosas que yo no había entendido espiritualmente, cómo había que romper angustias, ansiedades, y todavía uno tiene que seguir luchando y reprendiendo a esos espíritus que quieren atormentarlo a uno. Yo llevaba hartos años de vida cristiana y aún necesitaba ser liberado. Entonces tú no te asustes, no tengas miedo, porque lo que quiere provocar el diablo es miedo a ser liberado. Uno debe decirse la verdad, decir: Señor, sí, yo creo que necesito ser liberado. Y este ayuno también es una oportunidad para romper muchas ligaduras, soltar muchas cosas. En el contexto de Isaías 58 tenía que ver con que yo tengo que soltar ligaduras y dejar libres a los oprimidos, porque habían personas que estaban ayunando, pero tenían una doble vida, estaban maltratando a sus trabajadores. Pero espiritualmente también yo puedo soltar opresiones, ¿sí? Yo entiendo que hay un doble cumplimiento de muchas palabras. Tiene que ver con un contexto específico que estaba viviendo Isaías, que advierte a su pueblo: este es el verdadero ayuno, que den pan al hambriento, que se preocupen por el pobre, errante. Pero también tiene que ver con mi vida espiritual, con que yo debo soltar muchas cargas de opresión, romper ligaduras de impiedad. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, y usted va a experimentar que quizá no quiero orar, pero me cuesta concentrarme, me cuesta entender la Biblia, o me quedo dormido cada vez que quiero escuchar la palabra de Dios, o estoy aquí en la reunión. Uno debe preguntarse, claro, primero, ¿he dormido bien? Claro que debo preguntarme eso primero, pero ¿hay otra cosa más además? ¿Hay otra cosa? ¿Hay otra cosa que me está afectando? ¿Le he abierto alguna puerta al enemigo a través de la amargura, de la falta de perdón, de la rebeldía? ¿Sí? Porque el Señor dice en Santiago: sométanse a Dios, o sea, ponte a cuentas con Dios. El Señor nos decía el otro día en un encuentro que tuvimos: pónganse a cuentas con Dios. Porque uno a veces se dice: pero ¿por qué estoy como tan desganado, desanimado, aletargado? Porque quizás hay cosas que yo no le he confesado a Dios y las paso por alto y como si nada pasara, y no hay arrepentimiento genuino. Y hay como un estupor que Dios quiere quitar, hay como un cansancio, y Dios quiere liberarnos. Entonces, sométete a Dios, resiste al diablo y éste huirá de ustedes. Éste va a huir, pero primero sométete a Dios, luego resiste al diablo y éste va a huir. Entonces, preguntas que debemos hacernos para que oremos ahora. ¿Cuándo fue la última vez que identificaste una opresión espiritual? Porque es re fácil andar identificando opresiones espirituales en los hijos, en los nietos,
en los vecinos, ese vecino está más oprimido, ¿sí? Pero es que yo creo que puede ser que vecinos no estén oprimidos, estén poseídos. Hay gente que está poseída por demonios. Pero nosotros como hijos de Dios a veces estamos oprimidos y necesitamos confesarlo, ¿sí? Pedir oración, pero también hay algo que aprendimos hace muchos años que se llama la autoliberación. Que yo debo orar también por mi propia liberación, ¿sí? Que yo debo, porque yo puedo estar a las 3 de la mañana y me despierto y en vez de llamar por teléfono a alguien que ore por mí, a alguien más maduro en la fe, yo también puedo orar por mi vida. Dios me ha dado autoridad. Si yo soy un discípulo del Señor, también se aplica lo que dice Lucas. Les doy autoridad sobre serpientes, escorpiones. Nada les dañará, nada les dañará. ¿Sí? Pueden echar fuera demonios. Y eso implica que debo confesar y arrepentirme y renunciar a esos espíritus que me quieren oprimir. ¿Estamos de acuerdo en esto? Y luego dice que la otra pregunta, no es una pregunta, es un desafío que yo anoté aquí, es que tú tengas un tiempo de oración para echar fuera esos espíritus. Si necesitas ayuda, puedes pedir ayuda. Que alguien ore por ti, tu líder personal, una persona más madura en la fe que te acompañe. Pero también puedes pedir a Dios discernimiento en este tiempo de ayuno para orar por las personas que tú estás edificando, que estás ayudando. ¿Cuántos de ustedes están guiando a otra persona? Se están sentando con la persona a leer la Biblia, a estudiar la palabra de Dios. Aquí hay muchos. Y a veces yo no veo el crecimiento en la persona porque esa persona está oprimida. ¿Sí? Pero la persona no se da cuenta que está oprimida. ¿Por qué? Y con esto vamos a terminar, porque hay algo muy importante. La persona afligida, la persona oprimida por un demonio, no está consciente muchas veces de esta influencia y permanecerá ignorante en su verdadero problema, a menos que un hombre de Dios, una mujer de Dios, les hable palabra de Dios y discierna y la confronte y le diga, ¿sabes qué? Yo estoy experimentando en oración que lo que te está pasando es esto, esto, esto. Segunda situación, la persona que está oprimida se hace consciente a través de lo que está aprendiendo. Su lectura bíblica, Dios empieza a hablarle en los cursos. Ahora mismo usted probablemente está siendo consciente de algo y comienza a librar una batalla espiritual, pero de forma intencional. No se queda como que hoy puede ser que yo esté siendo oprimido, pero no hace nada. No, esa persona intencionalmente, que fue una palabra que nos enseñó William, ¿sí o no? Los varones que estuvieron en el encuentro, ser intencional, no solamente tener buenas intenciones. Intencionalmente yo voy y lucho contra ese espíritu. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿cómo estoy batallando contra esos espíritus? ¿Estoy disponiéndome a librar esa buena batalla? Porque muchos hombres fueron donde Jesús para decirle, por favor, libera a mi hijo. Por favor, libera a mi hija. Entonces, esa persona, como empieza a orar, los demonios empiezan a manifestarse. Porque alguien lo está removiendo o alguien lo está estorbando. Y hay que orar hasta que ese espíritu salga. ¿Sí? Y tercero, la batalla se torna muy aguda porque esos espíritus empiezan a infligir más dolor, ¿sí? Y porque son espíritus malos que quieren destruir a la persona. Como lo que sucedió en el caso de Jesús, que el espíritu intentó hacer la última convulsión, la última manifestación antes de irse. ¿Sí? Porque dice que lo botó. Y en Marcos 5, usted lee Marcos 5, el endemoniado gadareno, de Gadara, ese hombre, ¿verdad?, andaba por todos lados y provocaba y tiraba espumarajo y todo lo que aparece en el texto. Jesús lo liberó y toda la ciudad, ¿sí? Hubo un cambio en la ciudad porque este hombre que todos conocían, el endemoniado, fue liberado. Entonces uno no tiene que experimentar miedo a decir estoy siendo influido u oprimido. Yo no tengo que experimentar miedo a decirlo. Vergüenza, ¿no?
Porque los demonios están como escondidos, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Tomar estos desafíos en el ayuno de 21 días, que comienza mañana. Hoy comenzamos con un tiempo de oración muy lindo. Habían como 13 personas orando arriba y los invitamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Hoy ha sido un poquito más de frío, pero probablemente la próxima semana esté más templado, más agradable el clima y usted anímese. Con frío, con lluvia, ¿sí? Conmigo o sinmigo, como dijo el futbolista, no se preocupe, usted venga a orar. Porque son los únicos tiempos presenciales que vamos a tener, ¿sí? Y los miércoles de la mañana, si alguien quiere venir a orar, va a haber tiempos de oración. Ahí va a estar David Valentierra a las 7:15 de la mañana esperándole hasta las 8:45, o sea, es 1 hora y media, es bastante, para que el que no puede llegar a las 7:15 pueda llegar a las 8, ¿sí? Y vamos a conectarnos aquí a las 7:30 al tiempo de oración que es por Zoom, ¿verdad? Con la iglesia Selimi. Y después seguir orando de forma presencial, ¿ya? Porque es media horita solamente a las 7, de 7:30 a 8 de la mañana, ¿ya? Los únicos tiempos presenciales que tenemos nosotros como iglesia son los tiempos de oración del día domingo a las 10 de la mañana, de 10 a 10:40. Y usted también con su ministerio puede, si hay ministerios presenciales, ¿verdad? Porque yo sé que las damas oran todos los miércoles por Zoom y que el Señor las bendiga. Yo le decía al grupo de Quilicura que yo le di gracias al Señor porque dice la Biblia que al que honra, honra, y han hecho una labor de muchos años, Richard y Tati, con todas sus debilidades, con altos y bajos, pero ellos han visto un grupo que el Señor ha formado en Quilicura y Dios me permitió el día lunes ir a compartir con ellos y ver, y yo les decía ese día, habían varias personas y personas por primera vez también, y yo les decía, ustedes lleguen un poquito antes a orar, o sea, ya que vienen el lunes, lleguen 15 minutos antes a orar, porque necesitamos animarnos unos a otros. ¿Cómo tienen que ser los coffee esta semana? La Chávez nos decía con Cristian Llano, nosotros organizamos todos los coffee para que sean cremitas de verdura, nada de pan y de lo que siempre comemos, ¿verdad? O sea, hay un ambiente de ayuno. Y dije, es que mi hijo es la única forma que nosotros provoquemos este ambiente, porque si no, es todo normal, todo igual. Entonces, igual es bueno. O sea, el ayuno que a uno a veces le cuesta, el dejar de comer ciertas cosas habla de que yo estoy asumiendo un compromiso porque hay un bien mayor. Yo estoy postergando un poquito ciertos placeres, dejar de lado ciertas comidas porque voy a dedicarme más a la oración. Porque para mí es muy rico comer un chocolate con un café, ¿sí o no? ¿A usted le gusta? Y comerse un alfajor, para mí es algo muy, muy rico. Sobre todo cuando tengo sueño y quiero despertar un poquito. Pero yo voy a dejar de lado esas cosas por unos días para dedicarme a la oración, para dedicarme a clamar por mi vida y también clamar por mi iglesia y clamar por mi nación. Y hay un último desafío que no sé si ya les llegó en su WhatsApp o les puede llegar pronto, y es que, y lo conversábamos el otro día con algunos coordinadores, por ejemplo, Juan Arenas, bueno, el caso de Juan Arenas trabaja en su casa, pero la Romy que trabaja en un lugar con más personas, ¿verdad? Juan trabaja en su casa, hace teletrabajo, pero la Romy le dice a sus compañeros de trabajo, pidiéndole permiso a su jefe, ¿podemos hacer una oración por Chile? Quien quiera participar, son solo 5 minutos. Nos reunimos a orar por nuestro país. Yo creo que mucha gente va a decir que sí, porque conscientes de lo que está pasando en nuestro país. Y en esa oración, usted dirige la oración, no le pida a nadie que ore, porque si usted le pide a alguien que ore, capaz que invoque cualquier cosa, usted invoca al Señor Jesús y usted ora. Puede ser antes de comenzar la jornada, mientras comienza, en la hora de colación. Son 5 minutos, literalmente 5 minutos, porque usted se va a demorar 5 minutos en orar, o menos, y usted siembra la buena semilla, porque en esa oración usted está sembrando el Evangelio. Está hablando de Jesús, de su muerte, su resurrección. Y si a alguien no le gusta, bueno, se va a ir. Pero usted los invitó voluntariamente a que oren para que ore por su país. Puede ir a reunir a sus vecinos. ¿Quiénes de ustedes están formando células en sus casas? Levante su mano. Tere, con la Jime, ¿ya? Cami. Está bien, Tati, ¿no? Está súper bien. Claro, porque está formando su célula, aunque ya lleva años, pero están formando nuevas células algunos. Invita a la gente a su célula, invita a sus vecinos que nunca ha invitado. Queremos orar por nuestro país. Vamos a reunirnos a orar. ¿Sí? Le invito.
O sea, necesitamos movernos porque a veces estamos muy pasivos. Y el Señor nos ha dicho, tenemos que salir, tenemos que establecernos. El Señor nos ha llevado en un proceso de prueba, claro que sí, nos está limpiando, pero también es el tiempo de seguir consolidándonos haciendo el bien, liberando a muchos que están oprimidos. ¿Sí? Y lo digo porque lo veo también en nuestros jóvenes, que necesitamos orar por nuestros jóvenes, por nuestros niños. Pero yo debo abrazar esto, entender cómo opera la liberación, y usted como padre puede orar por sus hijos, puede imponer sus manos sobre sus hijos. Asegúrese usted de tener un corazón limpio, pedir cobertura, ponerse de acuerdo con su esposa, orar por sus hijos. ¿Les parece bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a orar y luego de la oración, mientras estamos en la oración, vamos a comenzar la Santa Cena que todos podemos participar de la oración, pero aquellos que están bautizados en agua, invitamos a esas personas a tomar la Santa Cena. Los que todavía no están bautizados en agua pueden participar del tiempo de adoración, de clamor, sin necesidad por ahora de tomar la Santa Cena. Bíblicamente, los que estaban bautizados participaban de la cena del Señor, del partimiento del pan. ¿Les parece si oramos entonces? Padre, te damos gracias por este hermoso tiempo que nos has regalado para buscarte y para entender cómo tú liberaste a muchos oprimidos. Y nosotros queremos también confesar que sin darnos cuenta, o quizás ahora conscientemente, hemos dado lugar a espíritus que nos quieren oprimir. Ven a hablarnos, Señor. Ven a hablarnos. Hoy nos sometemos a ti, resistimos al diablo y éste va a huir, porque Jesús lo venció. ¿Sabe qué dice 1 Juan 3:8? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él vino a deshacer las obras del diablo. Y escuche la palabra de Dios. Lucas capítulo 4, en oración. Jesús tomó el rollo en la sinagoga, ahí también en Galilea. El Señor toma el rollo en la ciudad de Nazaret y Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Y Jesús, al ver que todos los ojos estaban puestos en Él, dice, esta palabra se ha cumplido hoy entre ustedes. Señor Jesús, tú viniste a liberar a los oprimidos y aquí hay un hijo tuyo, aquí hay una hija tuya, y usted puede levantar su mano y decir, Señor, sí, yo he estado siendo oprimido y pido, Dios, que tú me hagas libre. Quizás ni siquiera sé exactamente lo que me está oprimiendo, pero tú puedes mostrármelo hoy, porque tú das revelación, tú das discernimiento, y aquellas cosas que yo he normalizado en mi vida, incluso enfermedades. Jesús liberó a una persona que tenía un espíritu de enfermedad. A veces normalizamos ciertas cosas, normalizamos ciertas enfermedades, cierta falta de sueño, problemas para dormir, normalizamos ciertas cosas y Jesús vino a liberar a todos los oprimidos. Yo quiero invitarle a que usted un ejercicio de sinceridad. Si necesita que Dios le libere, usted se ponga de pie y le diga, Señor, sí, yo necesito que tú me hagas libre de esta opresión. Jesús, tú descubriste a esos espíritus inmundos y los echaste fuera. Y hoy, Señor, cubrimos nuestras vidas con tu sangre preciosa, la misma sangre que derramaste. La sangre bendita y preciosa del Cordero de Dios es suficiente para limpiarnos, para cubrirnos, para hacernos libres. Señor Jesús, te adoramos. A través de esta canción vamos a adorar al Señor y vamos a declarar su autoridad, la autoridad que ya es un hecho. No existe porque la declaramos, ya existe. Es la autoridad del Hijo de Dios y nosotros la vamos a tomar, la vamos a apropiar, vamos a apropiarnos de ella, la autoridad del Hijo de Dios, para hacernos libres, para restaurarnos, para recuperar lo que se había perdido.
Señor Jesús, gracias. Adoremos al Señor.